Las festividades de Israel se dieron para llevar al mundo a la plenitud del Shabbat. Y para llegar hasta ahí, tenemos que tener presente todo el conocimiento adquirido. Y lo que acabamos de pronunciar, debemos entenderlo tanto en su nivel simple, Peshat, como en su nivel más profundo y oculto, Sod. Y el que haya escuchado, entienda. En esta última parte del capítulo 7 dedicado al Shabbat, como una fiesta más de Israel, no es tema menor. Todas las fiestas del Eterno, directa o indirectamente, giran alrededor del Shabbat. ¿Por qué? Porque si el Shabbat representa el Shabbat profético, la edad mesiánica, y el propósito de las 7 fiestas es llevarnos al reino de Dios, a la edad mesiánica, la conexión es evidente. Pero además, el Shabbat encierra una profundidad erudita que vamos a tratar de condensar y hacer entendible para todos. En respuesta a algunos comentarios de ustedes que se percataron y nos preguntaron si entraríamos en la palestra debido al desafío público hacia nosotros, argumentamos lo siguiente. En Steadicam Line, nuestro objetivo desde un principio fue y es la búsqueda insaciable de la verdad. Nos lleve a donde nos lleve, siendo conscientes de que no somos perfectos y que no se nos caerán los anillos si tenemos que corregirnos en algo. Porque la búsqueda no le hace a uno en propiedad de la verdad, pero en ese camino, en esa búsqueda loable y sincera que hacemos desde Steadicam Line, poco a poco y sin esperarlo, se convirtió en multitud. Muchos, cada vez más, cuando ven que formamos un grupo, una asamblea sin legalismos, en el Mesías Yeshua, utilizan la desinformación intencional de los hechos que presentamos como una herramienta colateral, unido a la descortesía del lenguaje, al odio sin causa y al ataque personal, para convertirlo en una especie de circo romano virtual, como en los días antiguos. Y este tipo de personas, que abundan mucho en Internet hoy en día, no escatiman esfuerzos por intentar denigrar moralmente a sus oponentes, burlándose, ofendiendo a sus autores o a las fuentes, a los cuales nunca conocieron, procurando desatar la más virulenta descortesía y rechazo despiadado que uno puede imaginar. Además del ataque de algunos cristianos, sea la rama que sea, también somos atacados por judíos que no creen que Yeshua es el Mesías, calificando estas exégesis de falso judaísmo y de que el Nuevo Testamento, sea la versión que sea, es una blasfemia. Es decir, por un lado, viene la diatriba por algunos cristianos, católicos, evangelistas, luteranos, testigos de Jehová o por algunos protestantes. Y por otro lado, la diatriba viene por el judaísmo ortodoxo de hoy en día. Y ante este tipo de salvajada callejera, nosotros tenemos argumentos muy sólidos y contundentes porque los mismos problemas que ellos explotan contra el Nuevo Testamento, nosotros lo sabemos de la Torá, y de subrayarlo expondríamos nuestro propio conocimiento y nuestra propia creencia, quien la tenga, en manos de enemigos antisemitas, que solo van a atacar, colocando en sus manos armas eficaces para luego dañar la fe que puedan tener muchas personas. Últimamente, el feroz ataque hacia Yeshua
aunque vestido con ropas limpias, buscando un debate entre judíos, como argumentan, se está convirtiendo en una carnicería por demostrar que Yeshua, como fue inseminado por un espíritu, según ellos, o en tal caso por otro hombre que no fue José, un soldado romano, María caería en el pecado de fornicación al estar casada con su esposo José. No vale de nada venir a nosotros como lobo con piel de cordero, con buenos modos, cuando por detrás califican a un hermano judío, Yeshua, más judío que ellos mismos, calificándolo de mentiroso, de rashá, de malvado, y de usar brujería, además de un sinfín de descalificativos. Ante la notoria pérdida de respeto hacia un hermano judío, lanzando un debate público y después pretender debatir sobre él con nosotros, no nos va a quitar el sueño. No vamos a entrar en polémicas de ese calibre porque no vamos a sacar provecho de ellas, más aún cuando las graves acusaciones que realiza uno de entre varios judíos denotan una falta de estudio y conocimiento realmente alarmantes. Con todo nuestro respeto, intentar corregir a un yermo es una tarea casi imposible, y nosotros, ante estas descalificaciones veladas hacia Yeshua, no vamos a perder más tiempo. Y lo único que diremos, sin señalar públicamente a nadie, es que no puede retarnos a algo que ya hemos trillado, estudiado y escudriñado en las series anteriores, porque no tiene sentido que alguien rete a otro si previamente no se ha leído o ha escuchado el argumento del contrario. ¿De qué sirve el planteamiento de un debate que en su base expuesta ya está fuera del contexto histórico real y teológico? No pueden plantear que Yeshua no es hijo de su padre judío, Yosef, cuando todos los historiadores, universidades, incluidas las católicas, reconocen privadamente y enseñan que José fue el padre de Yeshua. Es absurdo plantear algo que es sabido y certificado por la ciencia histórica, a saber, que el nacimiento virginal fueron relatos creados sin ninguna base histórica real muchos años después de que los judíos creyentes en Yeshua perdieran la autoridad del grupo nazareno y pasara a los gentiles. Para retar a gente con muchos doctorados, se necesita, como mínimo, tener conocimiento de todo lo que expone la parte contraria. Deben aprender, y aprender bien esta gente, que esas acusaciones son de chiste y aparentan ser comentarios medievales cuando creían que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol giraba a su alrededor. Y es que no vale meter a todos en el mismo saco y comparar a Steadicam Line, el Rabdan o los Nazratim con alguna secta que otra de judaizantes travestidos de judaísmo que realmente son preocupantes, donde algunos de sus neófitos vienen a esta casa con lidias provocativas. De igual modo que conocemos y diferenciamos el judaísmo reformado, por ejemplo, respecto al judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo, entre otros, y no metemos a todos en el mismo saco, no deberían mezclar las grandes diferencias entre nosotros y el resto. Más aún, cuando no se ha visto toda nuestra exégesis, pues si la hubiese visto, hubiera tenido respuesta previa a su reto público. Y repetimos, que no vale sacar y menospreciar el Brit Hadasha, el mal llamado Nuevo Testamento, que no deja de ser la tradición oral de la vida y muerte de un judío, Yeshua, y atacar los errores del Nuevo Testamento, porque nosotros sabemos los errores de la Torá, y de subrayarlo expondríamos nuestro propio conocimiento a otros maleantes, poniendo herramientas desconocidas por ellos.
Teniendo muy presente esto, el que reta aparenta desconocer la misma formación y composición de la Torá que de exponerla a nosotros. Muchos otros inocentes podrían perder hasta la fe. No es nuevo por nuestra parte indicar que en el siglo I, como mínimo, existían 4 o 5 versiones del Tanaj con variaciones relevantes. Para la ciencia histórica, seria y rigurosa, bien es sabido que dentro de 50 a 70 años, la traducción del Tanaj, incluido el rollo de Isaías, sufrirá cambios debido a los rollos encontrados en el Mar Muerto muy anterior a la fuente de traducción que se usa para traducir la Biblia hebrea hoy en día, donde existe una variación en el texto bastante considerable. Por tanto, y sin entrar en polémicas públicas, pero poniendo cada cosa en su sitio, desde Steadicam Line venimos enseñando para, y escuchen bien, para quien vea no entienda, y el que escuche sobreentienda, porque si les das las perlas a los cerdos, se pueden volver y despedazarnos. Y como dijo Yeshua, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Nuestro silencio se convierte en un filo de espada. Porque si tienen amor los unos con los otros, no por el sombrero, no por la kipá, no por el vestido, no por lo externo, sino por lo interno, iremos por el camino estrecho. Yeshua no permitió a sus estudiantes caer en el error de pensar que lo de afuera es lo que santifica lo de adentro. Yeshua no permitió a sus discípulos caer en el error de vivir un judaísmo nominal, cultural, ritualista o chuminista que busca solamente el aplauso de los hombres en detrimento de la gloria de Dios. El rezo de Malhuyot nos enseña que el sonido del shofar simboliza el reinado de Hashem en el mundo. Y así estamos coronando a Hashem como Rey del universo, declarándolo al tocar el shofar. En honor a Yom Teruah, Hashem se revela nuevamente al mundo, incluso con más fuerza. Observamos el shofar, escuchamos su sonido y permitimos esta revelación cuando traemos la luz de Hashem a nuestros corazones y reconocemos su reinado sobre nosotros. Reconocemos el hecho de que Hashem es la fuente del bien y la abundancia, del amor y la compasión. Y es ese el modo en que coronamos a Hashem sobre el universo. El reinado de Yuhet Baheit sobre el mundo tendrá implicaciones adicionales. Hashem tiene valores y principios que él mantiene y respalda. Coronar a Hashem sobre el mundo es también reconocer el hecho de que Él nunca dejará que el mal sea el vencedor. Por tanto, ¿a qué reino perteneces? ¿A Lashon Hara o a Lashon Hatov? Pues
Como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua, capítulo 7. Las fiestas bíblicas y el Mesías. Novena parte. Los secretos del Shabbat. Ama a tu prójimo y la edad mesiánica. Para comprender la unión de todos, el amor al prójimo, la edad mesiánica y el Shabbat, tenemos que comprender bien qué son las fiestas del Eterno, las fiestas de Israel y la unidad y unicidad del Dios de Israel. Y una de las grandes enseñanzas que se puede aprender es la unión en la diversidad. Todos unidos con Hashem. La base del judaísmo más importante es la creencia de que hay un solo Dios. Una narrativa enigmática aparece en la narrativa de la creación. Y dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Génesis 1:26. A quien llamamos un solo Dios, un solo nombre, Él se hizo llamar Elohim, dioses en plural. Bereshit 1:26 describe una especie de congreso que trajo como resultado la creación del mundo y del hombre. Los sabios hebreos se rompieron la cabeza para descifrar ese enigma, esa elección de nombre en plural. Desde pensar que se trataba de una forma festiva de declarar un acontecimiento o la explicación de que Dios se asesoró con los ángeles, que Dios mismo creó previamente. ¿Para qué? Para enseñarnos la importancia de la humildad y sobre la toma de decisiones mientras se trabaja en conjunto. Esta no es la única vez en que Hashem, el único Dios, es llamado en plural en la Biblia hebrea. Y aunque ya hemos hablado de esto en otras series, concretamente en el capítulo 8 de la serie La historia detrás del Mesías, no faltan los que llegan promulgando sus teorías sin fundamento de una supuesta conversación interna entre la Trinidad o entre Dios Padre y el Dios Jesús. Los signos de pregunta que salieron de esos textos, siglos antes de crearse el cristianismo, crearon una grieta respecto a Dios que dio lugar a herejía en cuanto a los principios del judaísmo.
A esto se dio una respuesta sorprendente en las respuestas, los Midrash. Uno de los Midrash que dio el judaísmo durante generaciones fue que Dios se coronó desde su corazón. Es decir, se aconsejó consigo mismo. Planteó, formuló, dudó, cotejó entre varios lados opuestos que estaban a su alcance, porque en Dios habita todo, la fuente del bien y la fuente del mal, el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. Esa complejidad y la capacidad de poder contener diferentes poderes celestiales, que además eran opuestos, es una cualidad que solo posee Dios. Por eso, la palabra o el título Elohim, dioses, es un plural de la palabra Eloa, Dios. Por tanto, quien quiera interpretar la palabra de Elohim solo de una cierta manera y llegar a una clara conclusión de cómo hay que trabajar para él, se aleja de la imagen infinita. No hay una sola manera correcta de servir a Hashem o de ser una persona en el mundo. Dios es uno no significa uniformidad, sino unión. Y unión, después de todo, es algo muy complejo. Después de todo, Él es Ejad, una, uno, unido y primero. La derivación plural de Él, Elohim. Elohim, lo que demuestra, es la pluralidad en cuanto a la excelencia del uno y único Dios, las manifestaciones y el poder omnipotente, omnipresente y omnisciente de Yud-Hei Bad-Hei, o, según la pronunciación, Yud-Kei Bad-Kei. A esto se refiere la pluralidad del título Elohim, que le da grandeza en todas las manifestaciones de poder, grandeza y autoridad que tiene el Dios de Israel. Él se encuentra majestuoso, grande, reverente y totalmente completo en sí mismo. Y Dios busca esa ejad, esa unión en todos nosotros. En ese sentido, solo existe un uno y único Elohim. Ahora, pues, escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo elegí. Así dice Adonai que te creó, te plasmó ya en el seno y te da ayuda. No temas, siervo mío, Jacob, Yesurún, a quien yo elegí. Derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Crecerán como en medio de hierbas, como álamos junto a corrientes de agua. El uno dirá, yo soy de Adonai. El otro llevará el nombre de Jacob. Un tercero escribirá en su mano de Adonai y se le llamará Israel. Así dice Adonai, el Rey de Israel, y su Redentor, Adonai Sebaot. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios.
¿quién como yo? Que se levante y hable, que lo anuncie y argumente contra mí. Desde que fundé un pueblo eterno, cuanto sucede, que lo diga, y las cosas del futuro, que las revele. No tembléis ni temáis. ¿No le he dicho y anunciado desde hace tiempo? Vosotros sois testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No hay otra roca. Yo no la conozco. Isaías 44, 1-8. En esa búsqueda del Dios uno y único, eterno, inmortal, Abraham tuvo que ir escalando, ascendiendo peldaño a peldaño en conocimiento hasta el final de su vida. Es por ese motivo que el patriarca Abraham se hizo tantas preguntas en cuanto al hombre. El judaísmo explica que junto con Abraham, en la partida de su tierra, se fueron con él algunas personas desde la antigua Babilonia. Pensó en llevarlos hacia la unión, hacia la conexión, porque así se le reveló desde su experiencia, como nos cuentan los libros de los sabios. Él quería encontrar la respuesta de cuál era la función de la humanidad, de por qué pasamos estados difíciles. Quería saber por qué había odio entre las personas de Babel, donde él era un Cohen, un sacerdote, y donde él se ocupaba de un gran público desde su partida, como nos cuenta el Talmud, Maimónides y muchos libros Midrash Gadol. Y resulta que Abraham, en realidad, descubrió que la humanidad debe llegar a la identificación con la naturaleza, a la conexión, tal como las cosas inanimadas, y el vegetal y el animal, están conectados entre ellos. Y de esa forma se desarrollaron y se complementaron entre sí. Si lo investigamos, vemos que hay una relación entre todas las partes de la naturaleza, siendo todo un único sistema, y que el hombre lo percibe como si estuviera fuera de ese sistema. Y en realidad es como si el hombre pudiera determinar lo que quiere. Por ejemplo, el hombre puede decidir algo, ir a una dirección. Entonces, vamos a donde decidimos ir. Creamos nuestro propio camino. Pero esas decisiones después se ordenan. Y por eso recibimos golpes para después volver al camino. Pues todo eso, la humanidad lo percibe como una libertad. La humanidad siente que es libre, porque no percibe dentro de qué sistema existe. La humanidad es como un niño que corre y juega, pero no entiende que todo está cerrado sobre él. La humanidad no entiende que todas las huestes lo miran y lo supervisan, y no le van a dejar caer, y no le van a permitir lo que quiere hacer. Entonces, como al niño, nos dejan jugar un poco. Permiten que se revele un poco. Y eso es lo que descubrió Abraham, que en realidad la humanidad debe llegar a la identificación, a la igualdad de forma, al equilibrio, a la armonía con toda la creación, y que la humanidad se encuentra dentro de esta burbuja inanimada, vegetal y animal. Y nosotros, dentro de ellos, hacemos una guerra entre nosotros y corremos por veredas sin marcar, sin función y sin meta.
y todo depende de qué destino le toque a cada uno. Es como estar dentro de una gran esfera inanimada y animada vegetal y animal, donde actúan grandes fuerzas para equilibrar todo. Y de esta manera lleva a toda la creación, desde el Big Bang en adelante, a una meta, a un lugar. Pero en realidad, el desarrollo es un desarrollo totalmente de acuerdo a las leyes, muy definido a cada paso. Y en ese mismo sistema hay una esfera interna que se llama la humanidad. La sociedad humana vive y siente en la tierra igual que cuando un niño olvidado se queda solo en casa. La humanidad es como una esfera ardiente y cuando llega a estos niveles tan altos de ego, como tuvieron en la antigua Babilonia, donde ellos querían hacer una torre hasta el cielo y poner un ídolo, es que llega el desastre. El ego comenzó a calentar toda la atmósfera. Abraham empezó a investigar todo y descubrió que la función de la humanidad, de forma consciente, tiene que poner un esfuerzo propio para llegar al equilibrio con la creación. Es decir, que esa esfera interna que es la humanidad, que se encuentra dentro de todo vegetal y animal y objeto inanimado, deben estar equilibrados con toda la imagen de la naturaleza, con todo este sistema creado. Pero para estar equilibrados debemos comprender la naturaleza, comprender, conocer y sentir la naturaleza que Hashem nos creó. Sentirla y descubrir cuál es la diferencia entre nosotros y este gran sistema. Y Abraham descubrió que hay una gran profundidad. Y nosotros, la humanidad, de repente descubrimos fuerzas ocultas, como por ejemplo el fuego, el calor, la radiación, las ondas, el bien, el mal y un sinfín de fuerzas. Y cada vez que descubrimos algo nuevo, de repente redescubrimos que es mucho más lo que no sabemos. Abraham descubrió esta ley en que toda la realidad se desarrolla a partir de la ley especial hacia la unión completa, y la sociedad humana debe hacer un trabajo sobre sí misma, llegando así al equilibrio de todo el sistema. Para eso debemos saber qué es la naturaleza, quiénes somos nosotros y qué diferencias hay entre nosotros. Además, la humanidad debe saber cómo corregir estas diferencias hasta reducirlas a cero, hasta que lleguemos a estar incluidos en un sistema de forma mutua, en armonía y en equilibrio. Y esa es la meta. Eso es lo que Abraham descubrió. En este proceso, descubrió que es algo gradual, que en realidad eso se descubre en muchísimos grados, como de igual forma los humanos alcanzamos los 10, 30, 50, 70, 80, 100 o 120 años para vivir sin importar la edad. Entonces, nuestra vida se divide en aprendizajes, partiendo desde que somos recién nacidos, bebés, niños, adolescentes, adultos y ancianos, y asimismo es la misma humanidad. La humanidad es simbólicamente como un solo hombre,
y también se desarrolla de esa manera. La humanidad ha pasado muchas etapas y ahora nos encontramos que la humanidad ingresó en una etapa de un desarrollo consciente, aunque Abraham lo descubrió en su época. La humanidad tiene que entender hacia dónde nos dirigimos. Y entonces, de acuerdo a la medida en que la humanidad se identifique con eso, estando de acuerdo con ese desarrollo y esa meta, al final, todo será una unión, una ejad con el Creador. Abraham descubrió que esta es la ley general, que esto es el equilibrio y que llegamos a través de la conexión entre nosotros. La conexión se expresa en no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y en la próxima etapa de ese amor al prójimo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, en una conexión verdadera. Abraham le contó eso a los babilonios y como parte de ellos estaban de acuerdo, y así lo escribió Maimónides y otras fuentes, se fueron tras él, miles y decenas de miles. Es decir, muchas personas conectaron con Abraham, dividiendo en dos la forma de pensar en Babilonia. Hubo una gran división, porque para unos, la vida es para vivirla en conexión con una comunidad, en un amor de hermanos, todos juntos, apoyándonos en la búsqueda de la verdad, cada uno con lo que quiera y pueda aportar, ya sea bondad, buenas palabras, maser, limosna o cualquier acto de bondad. Mientras que otros prefieren insultar, criticar, maldecir, matar, robar o comerciar con un capitalismo inhumanizado, con una competencia desleal, sin importar para nada la libertad privada y el derecho de los demás. Algunos no venden la palabra del Eterno, pero obligan el diezmo por detrás. En la época de Abraham, la mayoría de Babilonia eligió el camino del ego, y muy pocos se fueron con Abraham. Cada uno, de acuerdo a su espíritu, se fue por su camino. Se dividieron en grupos y así se dispersaron por toda la tierra. Y como escribió Flavio Josefo, Abraham fue con ellos a la tierra de Canaán, con los que querían ir en esa dirección, es decir, debían tener un cambio interno. Debían cambiar a través de la conexión. Cambiar progresivamente a un nivel donde debemos estar equilibrados con la naturaleza, con la creación, en conexión, en unión, como una forma bella y mutua. Y descubrieron que no hay etapas fáciles. Las etapas no son simples, porque en realidad nosotros debemos comprender cuáles son los límites de nuestro círculo donde nosotros debemos transitar y que después finaliza en el punto inicial. Y todo ese círculo que nosotros debemos pasar para corregirnos y ser la parte corregida, no como un cáncer dentro de la naturaleza que come todo y que destruye todo el planeta, sino que va a ser la fuente de la salud, del equilibrio y del bien. Abraham lo descubrió y se le puede llamar el círculo del año, porque eso vuelve y vuelve como una espiral gradual en grados
cada vez más elevados. Pero en realidad es un número de etapas que nosotros debemos ejecutar en la conexión entre nosotros para llegar a la meta. Abraham lo enseñó a los que estaban con él. Partiendo de estos principios, las fiestas de Israel no son cumpleaños del pueblo o del país. Las fiestas de Israel son fiestas espirituales. Espiritual significa que nosotros alcancemos el otorgamiento mutuo, el amor mutuo entre nosotros, en unos niveles mucho más avanzados, en profundidad y con la participación de nuestra emoción y mente en la conexión entre nosotros. Por esa razón, las fiestas de Israel son constantes, están en la naturaleza. Porque si yo me identifico en la conexión del pueblo, con un nivel de conexión entre nosotros y sobre todo en la conexión con el ungido de Dios, además de y con el grado o medida que hay en la naturaleza, según su estación, llegaremos realmente a conectarnos con lo que se festeja. Y por eso es que muchas veces hemos indicado que cada fiesta tiene una energía especial con la cual podemos aprovechar a nuestro favor. Es decir, cada vez que subo a otro nivel de identificación con la naturaleza, otra vez festejo, celebro. Y no es que yo determine la fiesta, sino que llegue a un nivel de identificación y conexión que en la naturaleza, en la creación, ya existe. Al ir por nuestro propio camino, nosotros estamos opuestos a la naturaleza que está totalmente conectada entre todas sus partes. La humanidad se encuentra totalmente destruida. La raza humana se encuentra opuesta a la naturaleza, totalmente opuesta, pero la raza humana es parte de ella, y en ese proceso de enseñanza global, igual que el proceso de enseñanza de un niño a adulto, al final, el adulto toma la decisión de identificarse con la naturaleza, llegando a unificarse con ella. Entonces, se llega a un cierto nivel en el cual se conecta de forma tal que la humanidad comienza a entender que se encuentra en un estado donde se odian unos a otros, donde nos amamos, descubriendo así que esa es nuestra naturaleza. Que así nacimos, que así fuimos creados, que existe una fuerza que en el judaísmo se llama Yetzer Hará. Yetzer Hará, la tendencia al mal que todos llevamos dentro y que nada tiene que ver con la teoría cristiana del pecado original. Yetzer Hará es la inclinación congénita a hacer el mal. Y cuando se llega a ese nivel de reconocimiento, a esto se llama el reconocimiento del mal, nuestra oposición a la naturaleza, donde no podemos llegar a la homeostasis con la creación. Y entonces, ¿qué se hace para llegar a esa homeostasis, a ese estado, a esa estabilización? Tenemos que revisar nuestro estado interno, y cuando se está en ese nivel, a eso se llama el estado del mes de Elul,
cuando nosotros comparamos entre lo que somos y el estado en el que debemos llegar. Es decir, nosotros descubrimos el estado corregido, aunque no lo alcancemos. De acuerdo a nuestro estado actual, de eso, nosotros hacemos la cuenta, damos juicio. Damos cuenta y juicio de quiénes somos y qué debemos hacer. Entonces, nosotros nos construimos a nosotros mismos desde un punto en adelante. Y tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo y avanzar hacia la conexión y a la fuerza que se encuentra en la naturaleza. La fuerza que une a toda la creación, la fuerza que conecta a todos. Esa fuerza, ese espíritu que trabajó con Yeshua, nosotros lo coronamos como nuestro Rey. Ese es nuestro Rey. Ese será nuestro Rey, cuando el Mesías entregue el reino al Padre. Es decir, que esa fuerza que sostiene a todo el sistema es para nosotros la meta. Conocer al uno y único, Baruch Hashem. Nosotros queremos llegar a una identificación con Él. Eso se llama Rosh Hashanah. La cabeza, que es Rosh, la cabeza de nuestro cambio, de este giro de conciencia, descubriendo después que nosotros queremos llegar justamente a ser como Él. Ese es el comienzo. Y después empezamos a entrar en el resto de las etapas. Después empezamos a entender cuál es nuestra función en toda esta gran cadena y vemos que solamente estamos empezando nuestros primeros pasos llegando a Kipurín, donde hacemos una cuenta interna para llegar a esa fuerza que nosotros nos hemos establecido como meta para ser uno. Nosotros también, como meta, tenemos que conectar a toda la humanidad. Es decir, no solo nosotros como pequeño grupo o esas personas que se fueron con Abraham desde Babilonia o el pueblo de Israel, sino que nosotros, cada uno, tenemos que traer a todos hacia la unión de todo el sistema de la naturaleza. Traer a toda la humanidad a la unión con el cosmos y la unión con Dios. Entonces, empezamos a entender cuál es la potencia y especialidad del día del Yom Kippur, que en realidad, la esencia de Yom Kippur es como Jonás el profeta, que quiso escaparse de su función, que en realidad, cuando él iba a ir hacia Nínive, que simboliza a toda la humanidad, él se escapó de su función. Luego, vio que no se puede escapar de Hashem. El profeta descubrió que debía ejecutar su función, y nosotros también, como pueblo de Israel, cuando sabemos nuestra función y tenemos las fuerzas para hacerlo, también tenemos que tomar la mano de todo el mundo. Y por esa razón, hacemos lo que hacemos. Pues no podemos poner la lámpara debajo de la cama, hay que ponerla en alto para que todo el mundo vea la luz. Tenemos que pensar que Nínive es esa ciudad donde después llega Sucot, en el cual nosotros nos sentamos bajo la sombra, es decir, que nos cubrimos.
Tenemos las 4 especies que nos simboliza Yud-Kei Vav-Kei, es decir, que nosotros revelamos la fuerza superior en nuestro ego, donde nuestro ego consta de 5 etapas y 4 de ellas debemos corregir. El ego es lo que nos molesta al conectarnos. El ego nos impide conectarnos. Y cuando nosotros podemos juntar todas estas fuerzas, todas esas formas del ego, juntas, simbolizadas en las 4 especies de Sukkot, y vamos directo a esa fuerza de la unión, a esto se llama que nosotros bendecimos los 4 minim. Eso nos simboliza Sukkot. Al final de Sukkot tenemos Simchat Torah. Simchat Torah es que nosotros estamos felices con esa fuerza superior que viene todo el tiempo y nos ayuda a hacer las correcciones en etapas. Entonces llegamos a Hanukkah. Hanukkah es cuando nosotros llegamos a un estado en que no queremos nada, solo ver esas velas y no utilizarlas. Hanukkah es como una fiesta espiritual disfrutando solo de la luz. Es decir, que esa luz esté entre nosotros, desprendiéndonos de nuestro ego, desconectándonos de nuestro mal, debiendo estar conectados por encima y juntos. Después llega Purim. Purim ya es como el día del Kipurim, donde comemos, bebemos y nos emborrachamos. Estamos felices y nos emborrachamos hasta que no nos reconocemos, pero no como en Hanukkah, que nos encontramos sin nuestro ego en el aire, sino justo todo lo contrario. Sino que también corregimos nuestro ego, junto con el ego de todas nuestras malas tendencias que teníamos contra la conexión. Entonces, cuando las corregimos, llegamos a la fiesta que es como Purim, Kipurim, como si fuera Purim. Que Yom Kippur es como Purim, que se revelan o comienzan a revelarse las vasijas que no están corregidas y en Purim se corrigen. Es decir, las tendencias, los deseos de que todo puede conectarse. Si todo se puede conectar junto y podemos ser como uno, entonces cada uno puede dar regalos al otro y mostrar nuestro amor a todos. Entonces llegamos a un estado donde no nos reconocemos diferencias, donde todo está corregido. En ese estado tienes el permiso de hacer todo porque todo va a estar bien. Si todo está corregido, no hay diferencia entre el hombre y la naturaleza, la creación. Y en ese estado, todos nuestros pensamientos y deseos son correctos. Y como salimos del mal hasta el bien, eso simboliza Pesaj. Pesaj simboliza cuando nosotros salimos de nuestro ego.
es una gran festividad que hay que contar cómo salimos de nuestro ego, Egipto, hacia la libertad, de la esclavitud a la libertad. Pesach simboliza la esclavitud que estaba dentro de nuestro deseo egoísta que nos controla a cómo nos elevamos por encima de él. Y eso se llama salir a la libertad. Y luego, con el conteo del Omer, y hasta cuando nosotros corregimos nuestros deseos, es que llegamos a Shavuot, que es Matan Torah. Matan Torah es cuando debemos recibir la fuerza superior para corregirnos, la entrega de la Torah. Recibimos la inclinación al mal y recibimos la Torah como condimento. Es decir, yo necesito recibir la fuerza desde arriba para corregirme. Finalmente, de esta manera, nosotros cerramos en círculo. Y después, a través de la Torá, llegamos a un estado que nos construimos a nosotros mismos y no podemos sostenerlo, y es cuando nos rompemos. Eso es Tisha B'Av. Justamente eso que nos hemos construido. Nos hemos roto con eso que entendemos con mayor profundidad. Y porque nos hemos roto y nos preguntamos dónde estaba todo ese mal que estaba oculto, ahora entendemos que debemos corregirnos más. Es decir, que cuando vamos escalando y terminamos de corregirnos, llegamos al fin de la corrupción a un estado que es completamente bueno. Es decir, que si yo hago una promesa de que no quiero comer dulce y de repente, frente a una pastelería, me olvido por completo, yo, que he dado una promesa, para mí, se convierte en un veneno. No lo entiendo. El placer me atrapa, y punto. Lo mismo encontramos en otras circunstancias. Lo mismo, nada más que con dimensiones mucho más grandes. Y de todo eso, debemos aprender a qué profundidad debe entrar cada uno según las circunstancias. En otras palabras, me cuidaré de no entrar en una pastelería por miedo a comer algo que me perjudica, pero no contra un caramelo pequeño. Y así se llega a la corrección completa, a través de la conexión. De este modo, llegamos a una identificación con toda la naturaleza, pero no es suficiente. No es suficiente porque la narrativa de Jonás nos recuerda que nosotros debemos acordarnos de toda la humanidad. Y entonces debemos ir a toda la humanidad e intentar ir como el profeta a la ciudad de Nínive para corregirnos como se cuenta en el libro de Jonás. Y con esto llegamos al estado del bien, donde en realidad termina el círculo. Y esto es un gran resumen de qué son las festividades de Israel. De esta forma todo se ordena y cada uno tiene una profundidad infinita. ¿Y dónde queda el Shabbat en todo esto? El Shabbat es un recordatorio del mundo que viene. Es un anticipo en el tiempo de lo que está más allá del tiempo. El Shabbat es la unión entre nosotros. El tiempo fue creado mediante la limitación del infinito cuando Dios construyó cada nuevo día a través de una constricción de la eternidad.
También nosotros, durante la semana, construimos nuestros días delimitando nuestro tiempo. Pero durante el Shabbat, los ritos y los rituales del día nos devuelven al ámbito de lo eterno, al origen del tiempo que está más allá de la construcción del tiempo. Entonces, logramos una percepción más allá del tiempo mesiánico y del mundo nuevo que viene. Pero, ¿cómo podemos construirnos una sola familia? ¿Cómo podemos nosotros, relativo al pensamiento y las intenciones del corazón y las relaciones entre nosotros, cómo podemos usar el Shabbat como un trampolín para hacernos avanzar y sentirnos todos juntos una sola familia? Bienvenido al judaísmo. La respuesta podría estar en una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la creación? ¿A dónde nos empuja la crisis general? Porque cuando llega una crisis mundial, sea cual sea, nos empuja, nos obliga a levantarnos de nuevo y buscar el camino. Y no solo debemos ver las crisis mundiales como correcciones o llamadas de atención, sino como algo bueno y maravilloso que nos empuja a subir y escalar en nuestro nivel de conciencia global hacia el Creador y su creación. Y por este motivo, el hermano mayor, el pueblo de Israel, y concretamente y escalonadamente la tribu de Judá, y más escalonadamente el Mesías de Israel, deben demostrarle al mundo que todos somos una sola familia. Enseñar al mundo que todos debemos estar en correspondencia con la creación. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. זאת המצווה הגדולה והראשונה. השנייה דומה לה, ואהבת לרעך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים. Estar todos en unión, y con esa unión nosotros anulamos todas esas malas fuerzas que vienen a nosotros, como el ego, que viene para destruirnos. Y nosotros simplemente empezaremos a disfrutar de lo que realmente tenemos. Nos da la posibilidad no de estar en la crisis, sino de estar por encima de cualquier crisis. Dios nos dio la posibilidad de odiarnos los unos a los otros y también la posibilidad de amarnos los unos a los otros. Dios nos dio con eso la posibilidad de corrección del mundo y con eso atraer a toda la humanidad. Por ese motivo, el pueblo de Israel, la niña de sus ojos, debe ser luz a los gentiles. Y Yeshua comenzó ese camino, cuando llegará el día en que todo será Shabbat. Y esto hay que explicarlo. No hay tal cosa en que una persona piense que el Shabbat es suyo y no del otro, y el que escuche entienda, sino que el sábado, el Shabbat, será una unión entre todos. Entonces, nosotros, como grupo, debemos tener una relación de esta forma. Primero, que todos,
las ramas naturales y las ramas injertadas, pertenecemos a la nación de Israel. Y si nosotros llegamos a tener palabras que lleguen a tocar el corazón de las personas, entonces vamos a tener éxito en todos. Porque lo que es la relación con el Shabbat es la relación de esa unión de todos en un único sistema completo, Ehad. Eso es lo que traerá todas las fuerzas positivas a la humanidad. El Shabbat está totalmente conectado con la Torá, porque la Torá, como enseñó Yeshua, nos enseña: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Shabbat simboliza este fin. Es decir, el resultado de toda la Torá es el Shabbat. Es la culminación de la edad mesiánica en la tierra, donde posteriormente el Mesías entregará el reino a Dios. Luego, el fin, cuando entregará el reino a Dios, el Padre, cuando quitará todo imperio y toda potencia y potestad. Primera de Corintios 15:24. Toda la Torá nos lleva al Mesías, y el resultado de toda la Torá es el Shabbat. Es la situación que se llama Shabbat, que es el descanso, la alegría, la unión, el amor que recibe sobre todos. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Adonai, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Jeremías 31:34. Es decir, será cuando todos lleguemos a la situación en la que el profeta Isaías dijo: aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Isaías 56:7. Será en el Shabbat profético cuando todos los gentiles van a llegar. Todas las naciones van a venir. Irán de fiesta en fiesta a Jerusalén. Todas las naciones serán una sola familia, y eso será y es lo que se conoce como Shabbat. La gente generalmente piensa que Shabbat es una oportunidad para descansar y juntar fuerzas para comenzar nuevamente la semana, como dice Levítico 21:24, acerca de la prohibición de trabajar en Shabbat. Pero este no es precisamente el concepto profundo de la Torá. Y por eso, Yeshua dijo: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo 12:8. En Shabbat descansamos, dice la Torá, porque Dios descansó. Pero, obviamente, Dios no reposó en Shabbat con el fin de trabajar mejor la semana entrante. Su trabajo ya estaba completo y no lo prosiguió después de Shabbat. Y los niveles interpretativos que se pueden hacer de las últimas frases son impresionantes, por cuanto cada nivel, cada peldaño que subas, aumentará tu conocimiento y bendiciones del Shabbat. Imaginen que Hashem ya trabajó y descansó el Shabbat, pero Hashem, como fuera del tiempo está, el final es el principio, y el principio
es el final. Recordad esto y sed hombres. Tened seso, rebeldes. Recordad lo pasado desde antiguo, pues yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios. No hay otro como yo. Yo anuncio desde el principio lo que viene después y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mis planes se realizarán y todos mis deseos llevaré a cabo. Yo llamo del oriente un ave rapaz de un país lejano al hombre en quien pensé. Tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. Escuchadme vosotros, los que habéis perdido el corazón, los que estáis alejados de lo justo. Yo hago acercarse mi victoria, no está lejos, mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, mi prez será para Israel. Isaías 46, 8-13. La verdad es que el Shabbat es algo completamente distinto. El descanso de Shabbat no es solo un descanso de la labor física, sino que es un descanso de nuestro constante e inútil esfuerzo por controlar el mundo. Es un día para sentarnos y permitir que el mundo continúe el rumbo de Hashem sin que nosotros intentemos cambiarlo. Es un día para dejar de hacer y comenzar a ser. Es un día en el que no permitimos que la lucha por un futuro mejor arruine el goce del aquí y el ahora. Es cuando renunciamos por un día a controlar el mundo. Es cuando nos encontramos en una posición que refleja más acertadamente nuestra realidad, en contraste con cuando pensamos que tenemos el control de nuestra vida. Es una oportunidad para encontrar un espacio de paz y humildad dentro de uno mismo. Y nuestros sabios lo vieron con mayor perspectiva. Cuando uno entra a un lugar más espiritual en su interior, su escala de valores comienza a modificarse. La necesidad de tener cada vez más dinero se vuelve menos importante. El éxito se muestra más voluble y el poder parece ser irrelevante. Pero, por otro lado, la familia, la amistad, el amor, el grupo, la búsqueda de sabiduría y la apreciación de lo bueno de la vida pasan del blanco y negro en el que están durante los días de la semana a una profundidad de colores en el Shabbat. Este es el propósito de Shabbat. El Shabbat es un día para salir de la locura de la semana y comenzar a vivir en el mundo real, no en nuestra ilusión transitoria. El Shabbat semanal es una preparación del Shabbat profético, donde todos, en Ejad, en unión, seremos uno con Hashem. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan
17:21. Yeshua le dijo a Nicodemo: en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Juan 3, 11-15. ¿Qué significan estas palabras de Yeshua? Son por tanto, como argumentan muchos, que Jesús, como Dios, se encarnó y bajó del cielo. ¿Cómo es que Moisés levantó una serpiente en el desierto comparándolo con el Hijo del Hombre? Es decir, con el Mesías. Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de El judaísmo de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.